Déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que tus deudas te atrapan? Que no importa cuánto trabajes, siempre estás detrás de los pagos, siempre debiendo algo. ¿Te ha pasado que no puedes dormir pensando en cómo vas a cubrir el mes? Imagínate sentirte tan acorralado que la única salida parezca huir, dejarlo todo atrás. Hoy quiero contarte una historia antigua, pero demasiado actual, una historia que sucedió en Babilonia, la ciudad más rica del mundo. Una historia real, de un hombre que pasó de ser libre a ser un esclavo, todo por sus deudas, pero también de cómo recuperó su libertad y su dignidad, porque aunque hayan pasado miles de años, las cadenas de la deuda siguen siendo las mismas, solo que hoy no se ven. Quédate hasta el final, porque esta no es solo una historia, es una advertencia, es un espejo, y es, sobre todo, un mapa para liberarte tú también. Esto es Mundo Ecomognei. Bienvenidos. Antes de contarte esta historia, quiero que hablemos claro, porque todos, en algún momento, pasamos por etapas. Etapas donde el dinero nos da seguridad o nos hunde. Etapas de orgullo, de miedo, de vergüenza o de cambio. Hoy vamos a recorrer la historia de Dabasir, un hombre común que vivió cada una de estas etapas. Mientras escuches, piensa, ¿en cuál de estas etapas estás tú? Porque reconocerlo es el primer paso para cambiar. Y si en algún momento te identificas, te invito a compartirlo, a dejar tu comentario. Porque hablar de esto es el inicio de romper las cadenas. Así que abre bien los oídos, abre la mente y acompáñame en este viaje. Vamos a recorrer las etapas que pueden encadenarnos o liberarnos. Ahora sí vamos a contexto, la etapa de la ilusión. Dabasir no era un hombre rico, era un camellero, un trabajador común con sueños como cualquiera. Pero cometió el error que destruye a muchos. Gastaba más de lo que ganaba. Empezó a pedir oro prestado para comprar lujos, ropa fina, comidas caras, noches de fiesta. Quería llamar la atención, sentirse importante. Mientras el oro fluía, Dabasir se sentía seguro, orgulloso, invencible. Siempre habrá más, pensaba. Vivía en una burbuja, una mentira brillante donde el crédito parecía riqueza, donde las deudas parecían inofensivas. Nadie le decía que no. Nadie le recordaba que el oro prestado no era suyo, y él no preguntaba cómo iba a pagar. Para Dabasir, ser rico no era algo que se construía, era algo que se tomaba prestado. Y mientras tanto, se sentía poderoso, intocable. Era la ilusión perfecta. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces hemos creído que el crédito fácil es progreso? Que mientras llegue dinero, todo está bien. Que mostrar es más importante que tener. Que aparentar es más importante que ser. Vivimos en una cultura que aplaude el lujo inmediato, que te dice, no importa cómo lo pagues. Pero la verdad es que esa seguridad falsa tiene precio, y tarde o temprano hay que pagarlo. Dabasir no fue el único. Muchos caen en la misma ilusión. Quizá tú, quizá yo. Por eso es importante reconocerla, porque la ilusión siempre rompe, y cuando se rompe, es cuando empieza la caída. Y así llegamos a la segunda etapa, la etapa más oscura, la etapa donde el brillo del oro prestado desaparece, donde las promesas se rompen, donde el miedo y la vergüenza toman el control. Vamos a hablar de la caída. El oro se acabó, las deudas crecieron, los acreedores dejaron de sonreír, los amigos desaparecieron, el orgullo se convirtió en miedo. Dabasir se sintió acorralado, avergonzado, incapaz de enfrentar lo que había hecho, y eligió el camino fácil, el más cobarde. Huyó, dejó Babilonia, dejó sus promesas rotas, dejó las deudas sin pagar, abandonó su honor. Imagínalo caminando solo, por el desierto, lejos de todo, sin plan, sin esperanza, solo con el peso de su vergüenza. Pero la huida no le trajo libertad, solo lo llevó a algo peor. Pero la historia no terminó ahí, porque cuando eliges huir de tus problemas, no los resuelves, solo los pospones. Y para Dabasir, la huida lo llevó al lugar más bajo, lo llevó a la tercera etapa, la esclavitud. Lejos de Babilonia, lejos de todo lo que conocía. Dabasir fue capturado, vendido como un objeto, convertido en mercancía, un esclavo.
Lo ataron con cadenas, le dieron órdenes, ya no decidía nada por sí mismo. Pasaba sus días alimentando camellos que no eran suyos. Trabajaba bajo el sol abrasador. Dormía en el suelo frío. Su nombre no tenía valor. Su orgullo estaba roto. La vergüenza lo consumía. Imagina a ese hombre, que antes vestía ropas finas, que gastaba oro como si nunca se fuera a acabar. Ahora no tenía nada, ni libertad, ni honor, ni esperanza. Esa era la consecuencia de su huida. No solo perdió el oro, se perdió a sí mismo, pero incluso en lo más bajo, a veces surge algo inesperado, porque la esclavitud física no era su única cárcel. Su mayor prisión estaba en su propia mente, y allí comenzó la cuarta etapa, la etapa del despertar. En Siria, encadenado, Dabasir trabajaba día y noche, alimentaba camellos para su amo. Era silencioso, casi roto. Pero un día su amo le preguntó su historia. Dabasir habló, confesó todo, cómo había malgastado oro prestado, cómo huyó como un cobarde, cómo arruinó su honor. El amo escuchaba, pero fue su esposa quien le dijo las palabras que lo despertaron. El hombre que no puede respetarse a sí mismo jamás será libre. Esas palabras fueron como un golpe al corazón. Esa noche Dabasir no durmió. Miraba el cielo oscuro, pensaba en Babilonia, en su hogar, en su nombre manchado. Comprendió que su verdadera esclavitud no eran las cadenas de hierro, eran sus decisiones. Y ahí, en medio de la vergüenza, juró algo. Volveré, pagaré cada moneda, recuperaré mi honor, seré un hombre respetable. Porque la libertad verdadera, y así, tras esa noche de promesas, empezó el camino de regreso. Porque decidir cambiar es solo el inicio. Lo difícil es enfrentar lo que dejaste atrás. Aquí comienza la quinta etapa. Empieza con una decisión. Del regreso y la confrontación. Liberado por su amo, Dabasir volvió a Babilonia. Pero ya no volvió como el hombre arrogante que había huido. Caminaba por sus calles con el peso de la vergüenza. Escuchaba los murmullos, sentía las miradas duras. Ahí va el que nos traicionó. El que huyó con nuestro oro. Pero esta vez no huyó. Fue con cada acreedor, mirándolos a los ojos. Les dijo con humildad, no tengo nada ahora, pero voy a pagarles, denme tiempo. Algunos se rieron en su cara. Otros lo insultaron. Unos pocos aceptaron. Pero él no se rindió, porque entendía que para recuperar su libertad tenía que enfrentar su pasado, tenía que pedir perdón, tenía que comprometerse. Ya no buscaba escapar, buscaba redimirse, pero prometer no era suficiente. Dabasir sabía que las palabras no pagarían las deudas. Necesitaba un plan, una disciplina. La disciplina. Dabasir ya no soñaba con lujos, no quería aparentar, solo quería cumplir. Así que creó un plan simple pero poderoso. Cada moneda que ganaba la dividía cuidadosamente. 10% para él mismo, para su futuro, para nunca más depender de otros. 20% para pagar sus deudas, sin falta, sin excusas. 70% para vivir. Lo mínimo, lo justo, sin lujos, sin derroches, día tras día, mes tras mes. Aunque dolía, aunque costaba, aunque la tentación de gastar más siempre estaba allí. Dabasir resistía, porque sabía que cada moneda pagada era una cadena menos. Cada deuda saldada era un paso hacia la libertad. Y poco a poco, las deudas comenzaron a desaparecer. Sus acreedores ya no gritaban. Empezaban a respetarlo, porque vieron en él algo que vale más que oro: palabra, compromiso, honestidad. Así, con disciplina, Dabasir construyó su libertad, y con el tiempo, esa disciplina dura comenzó a dar frutos, porque ninguna deuda es eterna cuando hay compromiso. Así llegó la séptima etapa, la redención. Pasaron los meses, pasaron los años. Dabasir no falló, nunca dejó de pagar, nunca volvió a huir. Uno por uno, los acreedores recibieron su oro. Uno por uno, sus deudas quedaron saldadas. Ya no había gritos, ya no había insultos, solo respeto. Su nombre, antes manchado, volvió a ser honorable, el camellero endeudado que huyó como cobarde. Se transformó en un hombre confiable, un hombre libre, pero no solo libre de deudas, libre de miedo, libre de su pasado, libre de sí mismo. Porque la verdadera riqueza no es solo el oro, es el carácter, es la palabra,
es el honor recuperado. Y eso no tiene precio. Todos podemos ser Davasir, caer en la ilusión, huir de las deudas, convertirnos en esclavos de nuestros errores, pero también podemos decidir, enfrentar, pagar, cambiar, porque la verdadera libertad no se compra, se construye, con disciplina, con honor, con palabra. ¿En qué etapa estás tú? Si esta historia te hizo pensar, comparte en los comentarios en qué etapa te sientes. Suscríbete si quieres más historias y consejos reales para mejorar tus finanzas. Dale like para ayudar a que este mensaje llegue a más personas, porque juntos podemos romper las cadenas de la deuda y construir libertad.